No sé si te ha pasado alguna vez que estás viendo una serie o una película y te da por pensar, ¿y si lo que estoy viendo fuera real? Es decir, ¿y si este personaje que le están pasando tantas cosas fuera realmente algo real? Bien pudiera ser que fuera yo mismo o que fuera una persona de mi entorno. No sé si te pasa esto que te estoy comentando, de que muchas veces cuando vemos una serie o una película nos da por pensar en ese ¿y si? Y en este caso, en House of Cards, es lo que me ha pasado. He empezado a pensar mucho acerca de, oye, ¿y si el personaje de Frank, el político Frank, fuera un político de los que tenemos? Por ese motivo, hoy lo que vamos a hacer va a ser analizar la figura de un político. No, ese no. Y ese tampoco. Hoy lo que vamos a hacer va a ser analizar la figura del personaje, el protagonista principal de la serie House of Cards, Frank Underwood. La serie, nada más comienza, nos plantea un poco sus orígenes. Frank pertenece a Carolina del Sur, a un pueblo llamado Gaffney, con unos orígenes muy humildes. En su pueblo el principal sector económico es la agricultura y la familia de Frank tiene unos orígenes muy humildes, insisto. Y esto es algo que va a marcar mucho al protagonista, porque ya sabes lo que digo muchas veces, tanto por mi canal como por mi cuenta de Instagram, que es muy interesante y es vital siempre entender la historia de cualquier persona. Y es lo que vamos a hacer. Como he comentado, los orígenes de Frank son muy humildes, pero tenemos que ir más allá si queremos entender realmente al protagonista principal. Tenemos que ir hacia su infancia, porque ya en la serie nos va dando pistas de cómo ha sido su infancia. De hecho lo dice tal cual, que no ha tenido una infancia feliz, una infancia tranquila, y que el ambiente en el que se ha criado ha sido un ambiente con ciertas turbulencias. De hecho menciona las malas relaciones que había entre sus padres. Menciona a su padre como un padre literalmente ausente, que pasaba poco tiempo y con muchos problemas. De hecho, a lo largo de la serie vamos profundizando en la historia del personaje y nos cuenta que su padre era una persona muy humilde, con ciertos problemas con el alcohol. De hecho, habla de incluso depresión e intentos autolíticos, y con una relación muy mala con la madre y con la abuela de Frank. Por lo tanto, ya vemos cómo durante su infancia Frank ha tenido un ambiente bastante hostil. Y muy importante que menciona el propio protagonista, haciendo referencia al sentimiento que él tenía durante esos momentos, durante su infancia. Él deseaba que su padre se muriera. Y esto es una frase que realmente es vital entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando un niño siente que su entorno es tan hostil, que hay tanta hostilidad, que hay tanta violencia, lo único que quiere es que pare. Si esto lo extrapolamos al plano de Frank, de hecho vemos cómo él ha tenido que en esos momentos actuar como si fuera un adulto. Es decir, si mi padre, en este caso, no me da la protección que yo necesito, voy a tener que ser yo mismo quien cuide de mí. Por tanto, tendré que adoptar una postura de un adulto y adoptar y tomar unas decisiones que tomaría un adulto de protección y de que, bueno, que quiero que esta violencia termine. Es importante entender que para un niño, durante su infancia, si está viviendo en un ambiente de este tipo, un ambiente con completa hostilidad, eso lo va a vivir con una sensación de cero control. Mi entorno no tiene control, tiene muchísima incertidumbre y encima tiene violencia. Por lo tanto, yo voy a empezar a diseñar algunas estrategias que me permitan, primero, que la violencia termine, y segundo, tener cierta sensación de control, de que yo manejo esto. Atento a esto. Tengamos mucha atención por esto, porque la palabra control es vital para entender a Frank. Para un niño, vivir en un ambiente como en el que ha vivido Frank es un ambiente de ya no solo hostilidad, sino absoluto desconcierto y cero control. Y cualquier persona, niños, niñas y adultos, lo que necesitamos es sensación de control. Por lo tanto, es muy esperable que Frank durante su infancia tratara de buscar por todos sus medios formas de control, formas de tener la estabilidad emocional. Y también un aprendizaje que ya se guarda en esta etapa, y es la desconfianza hacia las relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque no puede confiar en su padre. Entonces, si ya desde un primer momento no puedo fiarme de mi figura de referencia,
tengo que tener cuidado. Eso es el mensaje que interiorizamos. Ya durante su adolescencia, Frank ingresa en la academia militar, una etapa que, de nuevo, va a marcar al protagonista. ¿Por qué? Porque es ahí, en un ambiente, sí, con toque militar, pero con protección, donde ya conoce a gente, hace amigos, puede relacionarse y aprende una serie de valores que le van a marcar durante el resto de su vida. Valores como la lealtad, el respeto, pero sobre todo el poder. El poder también va a ser importante en Frank. No sé si adivinas por qué. En 1980 se postula a su primer cargo político una vez que se ha licenciado con honores y siendo uno de los mejores legisladores de la región, y ya en esa etapa conoce a Claire, su esposa, que también aparece en la serie y que de hecho es la coprotagonista. Conocer a Claire va a ser también importante, porque cuando ellos se casan establecen una especie de pacto por el cual ninguno querrá tener hijos. No se sabe muy bien si esta decisión es apoyada completamente por ambos, pero sí que es una decisión que ambos comparten y que trabajan por ella. Y es una pregunta que yo también me hice viendo la serie, y es si esta decisión de no querer tener hijos es por algo que está relacionado con la vida de Frank o hay algo más. Vale, y ahora sí. ¿Quieres que te diga cuál es la clave para entender a Frank? Evidentemente, si no, no estaría viendo este vídeo, David. La clave para entenderle está en la diferencia que hace entre el poder y el dinero. Él habla de que el dinero te da una influencia muy cortoplacista, tan pronto viene como se va, pero el poder es algo diferente. El poder te da una influencia capaz de controlar situaciones y a personas. ¿Qué es lo que ha sido la vida de Frank durante todos esos años de infancia y adolescencia? Un absoluto descontrol, absoluta incertidumbre, no poder controlar porque tu ambiente es muy hostil. Por lo tanto, es esperable que Frank haya ido a lo largo de su vida desarrollando en su forma de ser, en su personalidad, estrategias para controlar y manipular. ¿Para qué? Para sentirse bien, porque su vida era absoluto descontrol. Esto, de alguna manera, es lo que le permite sentirse bien. Y de hecho, cuando no lo tiene, cuando hay algo que escapa a su control, a su voluntad, tiene una reacción desmedida, y esto lo podemos ver en ejemplos muy claros a lo largo de la serie. Cuando, por ejemplo, discute con su mujer, con Claire, o cuando discute con la periodista de las primeras temporadas, con Zoe, tiene reacciones absolutamente desmedidas. Se cabrea, empieza a maquinar algunos planes para de nuevo tener el control, o incluso vengarse, en cierto modo, de las reacciones que han tenido los demás. Y una segunda frase para entenderle hace referencia al dolor. Habla de que él no soporta el dolor inútil y hace otra diferencia entre el dolor que te fortalece y el dolor inútil. Con esta frase hace muchas veces referencia a unas tomas de decisiones que él ha llevado a cabo a lo largo de su vida y que ha tenido que tomar decisiones realmente duras a lo largo de su vida, pero que le han permitido sobrevivir. Con esto es esperable que Frank en su vida haya tenido momentos realmente difíciles en los que haya tenido que actuar por mera supervivencia, por lo difícil de su entorno, por lo difícil de la vida y la convivencia familiar. Eso le hace adoptar una posición y una actitud pragmática de la vida que le hace de alguna manera ser menos consciente de lo que pasa, de sus emociones, y actuar, insisto, por mera supervivencia, aunque eso implique adoptar posturas que realmente, hablando en términos morales, podemos decir, pero madre mía, si fuese mi presidente. Pero, con todo esto, tenemos una serie de factores, una serie de patrones de conducta que nos permiten entender muy bien al protagonista. Y creo que puede ser una muy buena oportunidad de recoger todo lo que hemos visto hasta aquí para hablar de uno de los trastornos de la personalidad que más nos pueden ayudar a entender al protagonista, el trastorno narcisista de la personalidad. ¿Por qué digo uno de los que más nos pueden ayudar? Porque para hablar de que una persona tenga un trastorno concreto, un diagnóstico, es muy importante la evaluación que se haga de estos casos. Evidentemente esto es una serie y seguramente se haya podido recoger una cantidad de factores, de estilos de personalidad o inspiraciones en varios personajes históricos o no históricos para hacer un batiburrillo de lo que es el personaje. Pero sí que es cierto que el personaje de Frank Underwood entra muy bien en este trastorno. ¿Quieres saber por qué?
Primero, definamos trastorno. Un trastorno es un patrón determinado de conductas que hace referencia a una serie de actitudes tanto internas como externas, es decir, hacia los demás, que se aparta por completo de las expectativas que esa persona puede tener y que los demás tenemos a nivel cultural. Algunas de sus características son un patrón permanente inflexible, malestar subjetivo y aparición temprana. Y seguramente ahora me estés diciendo, ¿malestar subjetivo? ¿En serio, David? ¿Malestar, Frank? Sí, y te quiero decir por qué. Hay varias escenas a lo largo de las temporadas en las que Frank muestra realmente que se siente mal y que ese malestar lo percibe como tal. Por ejemplo, con la muerte de las primeras temporadas del... no sé qué cargo político era. De este personaje, Peter Russo, cuando pasa todo esto, que realmente él ha sido la persona implicada, él tiene remordimientos, él se siente culpable. De hecho, hay una escena muy característica que está dentro de la iglesia y que él mismo está hablando con Peter, se ve a sí mismo hablando con Peter y diciéndole que qué quiere. Ahí me hace ver que realmente él se siente culpable. También hay una escena en la segunda temporada con su mujer cuando se entera que un personaje al que él mismo como vicepresidente le iba a dar un cargo honorífico o un premio por ciertas acciones que había llevado a cabo, se siente mal cuando se entera que este tío había abusado de su mujer y de hecho quería vengarse y se sentía muy mal e incluso pasa todo el capítulo y parte del siguiente molesto sin saber cómo ayudar a esa persona. Por lo tanto, sí que es esperable que Frank se sienta mal. Ahora, con todo esto, ¿cómo definimos el trastorno narcisista de la personalidad? Primero, patrón general de grandiosidad, tanto en pensamiento como en comportamiento, una necesidad de ser admirado y, punto 3, falta de empatía. Con la postura general de grandiosidad hago referencia a las actitudes y comportamientos que muestra Frank a lo largo de la serie cuando busca constantemente, digamos, el reconocimiento por parte de los demás, tanto en los cargos que él va ocupando, como por supuesto en lo que espera recibir de los demás, tanto en cosas que le digan como en cosas que le pidan. Y de hecho esto lo vamos viendo a lo largo de la serie, tanto de la relación que tiene con la periodista, como la relación que tiene con sus compañeros en el partido político. Es que es constantemente esto lo que hace. De hecho, él cree que es especial y es único, porque cuando Zoe decide terminar la relación íntima que tenían, más allá del tema de trabajo, él en un primer momento acepta, sin aparente malestar, sin aparente dolor, pero constantemente trata de vengarse con ella, no dándole la información o actuando según sus reglas, porque es imposible para él que otra persona decida, porque si esa otra persona está decidiendo, ya él deja de tener el control. Y recuerda que todo lo que él hace es con la búsqueda constante de control, porque así se siente bien. De hecho, él necesita a toda costa sentirse querido, tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Hay una frase muy característica que le dice a su mujer, Claire, cuando le nombran vicepresidente. ¿Qué se siente al estar casada con el vicepresidente de los Estados Unidos? Y ella le dice, es lo mismo de antes, porque ella le quiere realmente tal y como es. Le quiere siendo vicepresidente, le quiere siendo presidente o el cargo que sea. Pero como que para él no es suficiente. Cuando él escucha esa frase, si te fijas en la escena concreta, se va como molesto. Es al principio de la segunda temporada. También es muy pretencioso. De hecho, él a toda costa trata de obtener de los demás ciertos tratos de favor, a pesar de que él, por supuesto, da también a los demás. Pero siempre que él da algo por los demás, algún favor, lo da antes, pero por obtener una recompensa a largo plazo, como por ejemplo cuando le dice a una mujer, oye mira, a ver si puedes hacer que el hijo de esta otra entre en la universidad sin hacerle presentación, sin hacerle entrevista, porque estoy esperando que esta persona me dé un favor a mí. Es decir, no te estoy haciendo un favor, estoy manipulando la situación, estoy controlando la situación para esperar que tú a mí me des ese favor. Control, 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 control. Por supuesto, es explotador en sus relaciones interpersonales. Siempre trata de manipular a las personas que tiene cerca y no duda tampoco en cuando esa relación ya ha dejado de interesarle, de importarle, de serle eficaz, cortar con la relación, del tipo que sea. Tanto, por supuesto, en el caso de la periodista matándola,
como en el caso de su amigo de toda la vida, o al menos del barrio, el de las costillas, que corta con él relación como si nada. Vamos a hacer ahora una recomendación o una conclusión final a todo esto. Aunque sí que es cierto que este vídeo me ha costado más que algunos otros análisis porque he intentado sintetizar mucha información, me parece interesante la idea, que es la que te quiero transmitir, de que este tipo de trastornos de la personalidad sí que tienen una vivencia subjetiva de malestar. Es decir, no nos podemos olvidar que esto es una serie y, como te he dicho, puede ser que hayan cogido bastantes características de otros personajes y lo hayan juntado en uno mismo, y como resultado del personaje de Frank Underwood. Pero, más allá de esto, las personas que puedan tener este tipo de trastorno de la personalidad o de cualquier otro, sí que tienen una vivencia subjetiva de malestar, se sienten mal en su vida y de hecho esto es algo que las lleva a terapia. Pero me parece muy interesante que a través de este análisis podamos comentar estas cositas, porque del mismo modo que a través de la relación con Frank hay personajes en su vida que lo van pasando mal, esto en la vida real también pasa, y cuando las personas convivimos con personas que puedan tener este tipo de patologías, hay un deterioro en la relación que también nos puede llevar a nosotros mismos a necesitar ayuda psicológica para llevar esta relación, porque lógicamente es algo muy desgastante. Es algo que evidentemente todos los psicólogos vemos en consulta. Y ya como conclusión final, quiero devolverte la pregunta que te he hecho al principio. Al principio te he preguntado, o te he dicho que yo me hice la pregunta de ¿y si personajes así existieran en la vida política? Podría ser. Podría ser porque realmente hay una prevalencia de estos casos en la población. Y, ¿por qué no? Una persona que está en cargos políticos pueda ser parecida a Frank. ¿Cómo sería su gestión? Me interesa qué opinas sobre esto, déjamelo en los comentarios y lo comentamos. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo que, de nuevo, sabes que me encanta esta sección, la disfruto muchísimo, y si te ha gustado te agradezco enormemente que me dejes tu comentario diciéndome cuál quieres que sea el siguiente análisis para que yo le eche un vistazo y lo vayamos trabajando. Y también te quiero hacer una recomendación: si este vídeo te ha gustado, seguramente que este te encante, y si es la primera vez que me ves y no estás suscrito, te invito a hacerlo a través de esta opción. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta la próxima. ¡Hasta luego!